Llevo zapatos nuevos, ¿eh? Me llamo Rosa, aunque normalmente me llaman Rosita. He nacido en Barcelona, toda mi familia son catalanes. Soy 7 mesina, melliza, y cuando nací pesé 700 gramos. Estuve 9 meses en una caja de zapatos como incubadora. La gente que venía decía que no viviría porque era tan pequeña como un conejo, recién nacido. Pero ya aquí estoy, con 93 años, y eso que me tenía que morir. Aquí en el Casal de Calicidet, desde que me quedé viuda, hace 13 años que estoy aquí, todo el día. Hago muchas actividades, hago gospel, también canto, hago memoria, hago mandalas. Ahora estoy aprendiendo a ver si sé usar un poco más el teléfono. Pues todo lo que se presenta aquí en el Casal me apunto. Y después, la ilusión de mi vejez, las bicicletas. Esto me ha dado a mí una vida que no podéis imaginaros lo que me llena las bicicletas estas. ¡Rosita! ¡Rosita! Que nos vamos de paseo. Rosita, venga. Otra vez. Lo voy preparando, un momento. Como siempre, ya sabes. Primero bajo, te ayudo a sentarte. ¿Sí? Vuelvo a subir. Soy Didac y soy vuestro piloto para este episodio de Joy Ride. ¡Vamos! Rosita. ¿Qué? Vamos bajando. Vamos a ir hasta la playa ahora. Volve. Hoy toca playa. Me enteré del programa precisamente un día paseando por la playa. Pues yo fui un espectador de ver un triciclo con personas mayores y enseguida llamó mi atención porque me recordó a mi madre. Mi madre los últimos años iba en silla de ruedas y enseguida quise contactar y conectar y disfrutar de poder dar paseos a personas mayores como lo hacía con mi madre durante muchos años. Ahora es un momento bueno para ir a la playa porque todavía no es tan agobiante. Paseíto me sentará muy bien. No, yo salgo menos veces de las que me gustaría. Mi inicios en el voluntariado es bastante reciente, prácticamente llevo como unos 8 meses. Me gusta disponer de la mañana a poder hacer en 1, 2 o 3 salidas durante toda la semana. Me vienen a buscar las bicicletas y me pasea por todo Barcelona. Entre lo amables, los cariñosos, lo bien que me lo paso porque la gente me mira y yo saludo. Hola, hola, hola. Bueno, que me lo paso pipa. ¿Lo conoces? Sí. Yo ya podría andar por la calle. Pero mira, los que van con el móvil no miran para adelante. Si son las bicicletas, te pasan. Y si son los patinetes, pasan que hasta me tambaleo. Entonces yo no me siento segura para andar. Y esto me limita mucho mi vida y me la hace pobre. Porque no puedo ir a los sitios, no puedo ir a cines, me tengo que estar en casa. Y las bicicletas, estas bicicletas a mí me han dado pues una libertad que no tengo. ¿A dónde quieres ir? Hoy iremos por aquí, mañana iremos por allí. Bueno, vamos a destino. Cuánta gente, ¿eh? Parece que cuando estás en la playa me abra más, no sé, yo voy a la playa, me pasa lo mismo que cuando voy a un espectáculo, yo lo disfruto mucho. Yo, en mi juventud, me gustaba ir a la playa, lo digo, para lucir tipo, eso es una de las cosas, porque tenía un tipito finita, era muy rubita, con los ojos azules, tenía un tipito bonito y era joven y tenía muchos pajaritos en la cabeza, pero me gustaba mucho ir a la playa. La gente no tiene trabajo, la gente no de eso, pero mira los bares. Sí. Y es un día normal, ¿eh? O sea que... Sí, pero ya es junio y ya los viajes ya empieza la gente, ya no hace las vacaciones en julio y agosto, ya las hace durante todo el año. Sí. Mi primer trabajo, explico cómo lo conseguí. Entro a la tienda y entonces mi padre me compró varias cosas y al sumar, la chica aquella se equivocó. Y yo, para hacerme un poco la interesante, le digo, repase la factura que está equivocada. Y el señor la repasa y estaba equivocada. Y me dice, tenía 12 años y medio. Dice, ¿a ti te gustaría estar aquí de cajera? Y yo digo, hombre,
Yo nada más conozco los billetitos pequeños, la peseta, las 2 pesetas. Uy, esto se aprende de seguida. Entré para estar hasta el mes de octubre, o sea, 3 o 4 meses, y me quedé 8 años. Y a los 20 años dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estar en una oficina. Trabajé hasta los 82 años. La vida me ha sido muy agradable. He tenido 3 hijos que ya son mayores, ya soy también bisabuela, y a los 82 años tuve que plegar porque mi marido se puso enfermo, se murió al mismo año que se puso enfermo, estuvo enfermo muy poco, y entonces un día mi hija me dice, mamá, ¿por qué no se apunta en un casal? Digo, bueno, voy a probar. Pues voy a probar y hace 13 años que estoy en este casal. I al casal què feu? O ja no vas? Oi, com que no vaig? Però normalment, si no hi ha alguna cosa, vaig cada dia, Sí, cada dia, pràcticament. Sí, sí. Tens algun criu? Digues? Tens fills? No, encara no. Dic encara, saps? Això ho dic en broma, no encara. O sigui, que estàs sol? No, ara mateix sí. Relacions, més d'una, però home, per mi llargues, clar. Però per altres no sé. Bueno. Però clar, en comparació Però ara, en de aquests tota una vida... moments, estàs solter. Ara mateix estic solter. Així ja anirem a la platja. A mi jo encara et lligo. Ah, no es pot dir que no. Hombre, si tingués 40 anys menys no t'escapaves, Me siento muy joven. Yo soy muy coqueta, yo soy una mujer muy presumida, a mí me gustaba siempre ir muy bien peinada. Yo iba a la peluquería el sábado y el domingo era la boda, pues yo me pesaba toda la noche sentada en una silla, apoyada a la mesa con la cara así, durmiendo, para cuando ir a la boda fuera bien peinada. A mí particularmente, que me gusta mucho la gente mayor, pues hablo continuamente con ellos. Es importante que se sientan escuchados, porque es maravilloso ver una persona cuando se siente escuchada, y más de estas edades, cómo sin querer acaban contándote cosas, incluso diría que íntimas. Quan tenia 30 i alguna d'anys em vaig treure el carnet de conduir. Bueno, em vaig treure el carnet d'amagat d'ell, vaig aprovar-ho tot a la primera. Bueno, en una altra època, clar. Em vaig comprar un 600, el vaig tenir un any amagat en un pàrquing perquè jo no sabia com dir-li al meu home que em havia tret el carnet i que tenia ja un 600. Tengo la oportunidad de vivir la experiencia de poder compartir y devolver todo lo recibido en mi infancia a las personas que hoy ya son mayores y acompañarles y hacerles una vida pues mucho mejor. Yo desde que conocí este programa de las bicis en compañía me ha dado juventud, me da mucha vida, me siento querida, me siento como si fuerais mi familia porque me tratáis con una amabilidad y un cariño que casi por decirlo me lo hacen mis hijos. Pues qué mejor que estar aquí gran parte del día con estas personas tan maravillosas. Pues yo te hago este regalo. ¡Ay, madre mía! A ver, que necesito aquí contigo. A ver qué nos vamos a encontrar aquí. ¡Ay, madre! Venga. ¡Ay, madre! ¡La Rosita! ¿Qué ves aquí? ¡Uy! La Pepa. La Pepa. La Flor. ¿Y aquí quién es? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, con lo guapa que estaba! ¡Ay, gracias, gracias! ¿Te ha gustado? Mucho. Te voy a hacer una propuesta. Porque vamos caminando siempre por aquí con el triciclo, venimos a la playa, pero nunca nos hemos bañado. No. Entonces yo te propongo venir un día y bañarnos. Vale. Pero cada uno en bañador, ¿eh? Ya. Cuento contigo. Al completo, al completo. Oye.